Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema increíble, 12 cosas que no sabías sobre la Kaaba. La Kaaba no es solo un icono religioso, es un símbolo profundo de unidad y fe en el Islam. En este video exploraremos datos fascinantes y curiosidades que seguramente te sorprenderán. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido interesante. Vamos a descubrir juntos estos secretos de la Kaaba. La Kaaba, una estructura cúbica en el corazón de la Meca, en la actual Arabia Saudita, se erige como el epicentro espiritual del Islam. Es mucho más que un simple edificio. Es un símbolo de fe y unidad para los musulmanes de todo el mundo. No es un objeto de adoración, sino la Qibla, la dirección hacia la cual millones de fieles dirigen sus 5 oraciones diarias, un acto que unifica a la comunidad global en una devoción singular hacia un único Dios. Su historia se entrelaza con los legados monoteístas, remontándose a los profetas Adán, Abraham y su hijo Ismael, quienes, según la tradición, la reconstruyeron sobre sus cimientos originales, estableciéndola como la primera casa de adoración para la humanidad. Cada año, millones de musulmanes emprenden las peregrinaciones del Hajj y la Umrah, realizando el Tawaf, una circunvalación ritual alrededor de esta sagrada estructura, un testimonio palpable de su profunda reverencia y conexión espiritual. Sin embargo, más allá de estos hechos fundamentales, existen una docena de aspectos menos conocidos que revelan la complejidad y la riqueza de su historia y significado. Primera revelación: las múltiples reconstrucciones de la Kaaba. Un aspecto que a menudo escapa al conocimiento general es la asombrosa cantidad de veces que la Kaaba ha sido reconstruida a lo largo de su dilatada existencia, un número que supera con creces la percepción común de una estructura estática e inmutable. Las crónicas históricas y los estudiosos sugieren que la Kaaba ha sido objeto de varias reconstrucciones importantes, con estimaciones que oscilan entre 5 y hasta 12 grandes obras de restauración. Estas intervenciones no han sido meras reparaciones superficiales, sino en muchas ocasiones reconstrucciones completas de su armazón. La narrativa islámica atribuye la primera edificación de la Kaaba al profeta Adán. Tras el gran diluvio de Noé, se cree que solo quedaron sus cimientos, y fue el profeta Abraham, junto con su hijo Ismael, quienes levantaron nuevamente la estructura sobre estas bases ancestrales. Las razones detrás de estas repetidas reconstrucciones son diversas, abarcando desde desastres naturales hasta eventos provocados por el hombre. Un ejemplo contundente de la vulnerabilidad de la Kaaba a las fuerzas de la naturaleza es la devastadora inundación ocurrida en el año 1626 de nuestra era. Este evento catastrófico provocó el colapso de 3 de las 4 paredes de la Kaaba, lo que hizo imperativa una reconstrucción mayor que se llevó a cabo en el año 1627. Un detalle particularmente revelador es que incluso el profeta Mahoma, antes de recibir la profecía, participó activamente en una de estas reconstrucciones. Esta participación subraya la continuidad del cuidado y la reverencia por la Kaaba a través de las generaciones, estableciendo un precedente profético para su mantenimiento perpetuo por parte de los musulmanes. La reconstrucción llevada a cabo por la tribu Quraysh antes del advenimiento del Islam es también digna de mención. Debido a la insuficiencia de fondos, esta reconstrucción no abarcó la totalidad de los cimientos originales establecidos por el profeta Abraham, una limitación que influyó en la forma cúbica que la Kaaba presenta hoy, a diferencia de su forma rectangular original. Las renovaciones más recientes, que garantizaron su integridad estructural, tuvieron lugar en los años 1958 y 1996. La historia de la Kaaba es, por tanto, una de constante renovación y adaptación. Este ciclo de destrucción y reconstrucción demuestra que, a pesar de su estatus sagrado, la Kaaba es una entidad física sujeta a las vicisitudes del tiempo, la naturaleza y los conflictos humanos. La capacidad de la estructura para ser dañada y luego restaurada una y otra vez refuerza la idea de que su significado espiritual trasciende su forma material, que es inherentemente temporal y susceptible al cambio. La participación del profeta Mahoma y las limitaciones prácticas de los Quraysh en sus respectivas épocas de reconstrucción, como la falta de fondos que impidió una reconstrucción completa de los cimientos abrahámicos, demuestran que incluso los lugares más sagrados están sujetos a las realidades prácticas y a las decisiones humanas, y estas realidades se integran en su rica historia y en su configuración actual. Segunda revelación:
Las puertas y la ventana originales. Una de las características menos conocidas de la Kaaba es que su diseño original y las modificaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo difieren considerablemente de su apariencia actual. La Kaaba, tal como la concibieron y erigieron el profeta Abraham y su hijo Ismael, era una estructura rectangular de modestas dimensiones y, sorprendentemente, carecía de techo. Originalmente, esta casa sagrada poseía dos puertas a nivel del suelo. Una servía como entrada y la otra como salida. Además, durante un período considerable de su historia, la Kaaba también contaba con una ventana situada a un lado. En marcado contraste, la Kaaba que hoy contemplamos presenta una única puerta y no posee ninguna ventana. El primer gobernante en encargar una puerta de madera para la Kaaba fue el rey Tuba, un acontecimiento que se sitúa a finales del siglo IV de nuestra era. Un cambio arquitectónico significativo fue implementado por la tribu Quraysh alrededor del año 608 de nuestra era. En ese momento, elevaron la puerta oriental por encima del nivel del suelo y sellaron la puerta occidental. Esta modificación fue una medida pragmática, diseñada para proteger el santuario tanto de posibles intrusos como, y quizás más crucialmente, de las frecuentes inundaciones que asolaban el valle donde se encuentra la Kaaba. Posteriormente, en el año 75 de la Égira, Hajjaj bin Yusuf, tras la conquista de la Meca por parte de los Banu Umayya, ordenó una nueva reconstrucción de la Kaaba a su forma actual, y fue entonces cuando se selló definitivamente la segunda puerta, conocida desde entonces como la puerta oculta. La evolución de las puertas y ventanas de la Kaaba no es un mero detalle arquitectónico, sino un reflejo de una historia de adaptación continua a necesidades prácticas. La ubicación de la Kaaba en el fondo de un valle, que la hacía propensa a inundaciones, fue la causa directa de que los Quraysh elevaran la puerta y sellaran la salida occidental. Esta decisión ilustra una adaptación pragmática a los desafíos ambientales, buscando preservar la integridad del santuario. Los cambios también señalan una evolución en el control y la gestión del acceso al espacio sagrado. El sellado de la segunda puerta por Hajjaj bin Yusuf indica una centralización del control y una mayor regulación sobre quién podía entrar, marcando un alejamiento de la accesibilidad más abierta que caracterizó su forma original. Esto demuestra cómo las realidades logísticas y políticas han moldeado la forma física de uno de los lugares más sagrados del Islam. Tercera revelación: la kiswa y sus colores cambiantes. La icónica kiswa, la elaborada tela que cubre la Kaaba, no siempre ha ostentado el majestuoso color negro que la caracteriza en la actualidad. Su historia es, de hecho, un vibrante tapiz de colores y significados que han evolucionado a lo largo de los siglos. Hoy en día, la Kaaba está envuelta en una suntuosa tela negra, conocida como kiswah, meticulosamente adornada con versículos coránicos bordados en oro, y esta cubierta se cambia anualmente en una ceremonia de gran significado. La tradición de cubrir la Kaaba es anterior incluso al surgimiento del Islam, con los primeros revestimientos confeccionados a partir de diversos textiles yemeníes. Históricamente, la kiswa exhibió múltiples colores, incluyendo verde, rojo e incluso blanco. El rey Tuba Abu Karib Asad, a principios del siglo V de nuestra era, es reconocido como el primero en vestir la Kaaba. El cambio hacia el predominante color negro con bandas doradas se atribuye en gran medida a la dinastía Abbasí, cuyo color distintivo era precisamente el negro. Esta elección no fue meramente estética, sino que reflejó una poderosa declaración de identidad dinástica y autoridad política sobre los lugares sagrados. La práctica de retirar y reemplazar anualmente la kiswa fue establecida por el califa Abbasí al-Mahdi en el año 777 de nuestra era. Esta decisión fue eminentemente práctica. Se tomó al darse cuenta de que el peso acumulado de múltiples capas de revestimientos antiguos podría comprometer estructuralmente la Kaaba. Durante siglos, la fabricación de la kiswa se llevó a cabo principalmente en Egipto, pero en el año 1962, la producción se trasladó por completo a la Meca, marcando un hito en la autonomía de la custodia de la Kaaba. En un acontecimiento histórico sin precedentes, en el año 2024, las mujeres participaron por primera vez en el reemplazo ceremonial de la kiswa, un signo de la evolución de los roles y la inclusión dentro de las prácticas religiosas tradicionales.
La Kiswah actual es una obra maestra de la artesanía que requiere 670 kilogramos de seda blanca teñida de negro y un intrincado bordado de hilos de oro y plata, con un costo que asciende a 22 millones de riales saudíes. La Kiswah, por lo tanto, no es solo una cubierta, es un símbolo dinámico que encapsula la evolución política, religiosa y artística del mundo islámico. Su cambio de color, influenciado por la dinastía abasí, ilustra cómo el poder político puede dejar su impronta en los símbolos religiosos más sagrados. El reemplazo anual, una medida práctica para proteger la estructura de la Kaaba del peso acumulado, revela una preocupación por la conservación que coexiste armoniosamente con el ritual. La participación de diversas figuras históricas, desde califas hasta estados modernos, en su producción y transporte, subraya el papel de la Kiswah como un emblema de autoridad y patrocinio sobre los lugares sagrados. La reciente inclusión de mujeres en su reemplazo ceremonial también indica una adaptación y evolución en las normas sociales y de género dentro de las ceremonias religiosas, reflejando cambios más amplios en la sociedad. Cuarta revelación: la custodia eterna de las llaves. Un hecho singular y notablemente perdurable sobre la Kaaba es la custodia de sus llaves, que ha permanecido en manos de una única familia, los Bani Shaiba, durante siglos. Esta tradición se remonta a los primeros días del Islam y es un testimonio de una confianza profunda y una autoridad espiritual inquebrantable. El honor de abrir y entrar en la Kaaba está reservado exclusivamente a los guardianes de las llaves, quienes son tradicionalmente miembros de la familia Bani Shaiba. A esta familia se le ha confiado esta inmensa responsabilidad a lo largo de incontables generaciones. Lo que hace esta tradición aún más extraordinaria es que no es simplemente una herencia consuetudinaria, sino que fue específicamente confirmada por el propio profeta Mahoma. Durante la conquista de la Meca, cuando el profeta recibió las llaves de la Kaaba, en lugar de retenerlas en su posesión o entregarlas a un líder político, las devolvió a Osman ibn Talha, un miembro de la familia Bani Shaiba. El profeta Mahoma selló su papel con una declaración profética que resuena hasta el día de hoy. Tomadla, oh Bani Talha, eternamente hasta el día de la resurrección, y no será arrebatada a menos que un tirano injusto y opresor lo haga. Este decreto profético ha sido respetado escrupulosamente a lo largo de la historia, lo que significa que incluso los califas, sultanes y reyes más poderosos del mundo islámico, han tenido que solicitar permiso a esta relativamente pequeña familia para acceder al sagrado interior de la Kaaba. La ininterrumpida línea de custodia de las llaves de la Kaaba, sancionada por el profeta Mahoma, simboliza una autoridad espiritual profunda que trasciende el poder temporal y político. Esta decisión del profeta eleva el papel de la familia Bani Shaiba de una simple costumbre a una confianza divinamente establecida. La obediencia de los gobernantes más poderosos a este edicto profético destaca la santidad de la Kaaba y el respeto inquebrantable por la tradición profética dentro del Islam. Sirve como un recordatorio simbólico de que, en última instancia, incluso los líderes más influyentes están sujetos a la voluntad divina y a las normas religiosas establecidas. Este fenómeno es un testimonio elocuente de la permanencia de ciertos roles sagrados y de la continuidad de las tradiciones religiosas a través de los siglos, a pesar de los cambios dinásticos y políticos. Quinta revelación: el acceso restringido al interior. Aunque millones de musulmanes circunvalan la Kaaba anualmente con devoción, pocos son conscientes de que su interior, que en la actualidad es un espacio de acceso extremadamente limitado, estuvo en un tiempo abierto al público en general. Este cambio en la política de acceso revela las complejidades de gestionar un sitio de tal magnitud espiritual frente a una afluencia masiva de visitantes. Hasta hace un tiempo relativamente reciente, la Kaaba se abría 2 veces por semana, permitiendo que cualquier persona que lo deseara pudiera entrar y rezar en su interior. Sin embargo, esta práctica fue suspendida debido a la rápida expansión en el número de peregrinos y otros factores. En la actualidad, el acceso al interior de la Kaaba está altamente restringido, abriéndose únicamente 2 veces al año y exclusivamente para dignatarios e invitados exclusivos. El interior de la Kaaba, en sí mismo, es sorprendentemente sencillo y desprovisto de adornos, desmintiendo cualquier noción popular de tesoros ocultos o elaboradas decoraciones. Está vacío por dentro, aparte de algunas lámparas.
El suelo interior está revestido de mármol y piedra caliza, con las paredes cubiertas de mármol blanco hasta la mitad del techo, complementadas con adornos más oscuros a lo largo del suelo. El suelo se eleva aproximadamente 2 metros por encima del área donde se realiza el tawaf. 3 pilares de madera, y no 2 como a veces se informa erróneamente, sostienen el techo. Un pequeño altar o mesa se encuentra entre los pilares, y lámparas o incensarios cuelgan del techo, contribuyendo a la atmósfera de sobriedad y reverencia. Las paredes interiores cuentan con 10 tabletas de mármol inscritas. 9 de estas son antiguas, con inscripciones en escrituras Thuluth y Kufic, mientras que una 10ª fue añadida posteriormente por el rey Fahd de Arabia Saudita. 2 de estas tabletas conmemoran específicamente los esfuerzos de reconstrucción y restauración de los sultanes circasianos. Bars Bey en el año 1423 y Qaid Bey en el año 1479. Entrelazando así la historia espiritual de la Kaaba con la historia política del mundo islámico. Los cuidadores ungen regularmente el revestimiento de mármol con aceite perfumado, una práctica que refleja el mismo cuidado y respeto que se le otorga a la piedra negra. Esta restricción en el acceso, aunque motivada por razones prácticas, confiere una cualidad de exclusividad al interior de la Kaaba, transformándolo en una experiencia altamente codiciada para aquellos pocos que tienen el privilegio de entrar. Este cambio pone de manifiesto la tensión inherente entre el ideal de acceso universal a un lugar sagrado y las realidades logísticas de gestionar a millones de visitantes. La necesidad de preservar la estructura y mantener el orden ha llevado a un compromiso que prioriza la conservación sobre la apertura total. El debate entre los eruditos islámicos sobre la permisibilidad de orar dentro de la Kaaba subraya aún más las consideraciones teológicas matizadas que rodean este espacio físico, revelando que la relación entre el creyente y el santuario es objeto de una profunda reflexión. Sexta revelación. Las inundaciones históricas y la práctica de nadar alrededor. Un hecho verdaderamente asombroso y poco conocido de la historia de la Kaaba es su recurrente vulnerabilidad a las inundaciones y la extraordinaria devoción de los peregrinos, quienes, en un acto de fe inquebrantable, continuaban sus rituales incluso en tales condiciones extremas. La Kaaba, por su ubicación en el fondo de un valle, era susceptible a inundaciones severas durante las fuertes lluvias, un fenómeno que era común en la Meca. Durante estos eventos climáticos, la Kaaba a menudo permanecía medio sumergida en agua durante días. A pesar de las condiciones peligrosas y la inmersión parcial de la estructura, los musulmanes devotos persistían en la realización del tawaf, la circunvalación ritual. Lo hacían ya fuera vadeando las aguas o, de manera aún más notable, nadando alrededor de la estructura sumergida. Este comportamiento demuestra un nivel extraordinario de devoción inquebrantable y un compromiso absoluto con el cumplimiento de los rituales sagrados, incluso frente a la adversidad física. La devastadora inundación del año 1626 de nuestra era, que causó daños significativos a la Kaaba, fue un punto de inflexión. Este evento llevó a la instalación de características arquitectónicas clave diseñadas para mitigar futuros daños por agua, el Mizab ar-Rahma, un canalón de lluvia hecho de oro, y el Shaderwan, una estructura inclinada que cubre 3 de los lados de la Kaaba. Ambas adiciones fueron incorporadas en el año 1627, específicamente para proteger los cimientos de la Kaaba del agua de lluvia. Las modernas técnicas de ingeniería y las robustas medidas de prevención de inundaciones han transformado el paisaje circundante de la Meca, haciendo que tales escenas de tawaf sumergidos sean, afortunadamente, cosa del pasado. La práctica histórica de nadar alrededor de la Kaaba durante las inundaciones ilustra vívidamente el profundo compromiso espiritual de los peregrinos. Para ellos, el acto de adoración trascendía incluso los obstáculos físicos que amenazaban la vida, demostrando que el tawaf es considerado el mayor acto de adoración, un rito que los peregrinos no abandonarían ni siquiera en las circunstancias más extremas. Las modificaciones arquitectónicas posteriores, como el Mizab ar-Rahma y el Shaderwan, representan un esfuerzo humano continuo para mitigar los desafíos naturales, asegurando la continuidad de los rituales en un entorno más seguro y controlado. Este aspecto de la historia de la Kaaba también muestra cómo el entorno físico ha moldeado tanto los rituales como la arquitectura de la Kaaba a lo largo del tiempo, reflejando una interacción constante entre la fe,
la naturaleza y la ingeniería humana. Séptima revelación. El Bait al-Mamur, la otra Kaaba, en los cielos. Más allá de su imponente presencia terrenal, la tradición islámica postula la existencia de una contraparte celestial de la Kaaba, conocida como el Bait al-Mamur o la casa frecuentada. Esta revelación añade una dimensión cósmica y metafísica a la comprensión de la Kaaba, conectando lo terrenal con lo divino. Directamente encima de la Kaaba en el cielo, existe una réplica exacta de esta estructura sagrada a la que se le da el nombre de Bait al-Mamur. Esta Kaaba celestial no es una mera invención popular, sino que ha sido mencionada tanto en el Sagrado Corán como por el propio profeta Mahoma. El profeta la describió con detalle durante su milagroso viaje de Isra al-Miraj, el viaje nocturno y ascensión a los cielos. La descripción de este lugar sagrado celestial es impresionante. Se dice que 70.000 ángeles realizan oraciones diariamente en el Bait al-Mamur. Lo más asombroso es que, una vez que estos 70.000 ángeles han completado su adoración y se retiran, nunca regresan. En su lugar, un nuevo contingente de 70.000 ángeles llega al día siguiente para continuar el ciclo ininterrumpido de alabanza divina. La existencia del Bait al-Mamur eleva la Kaaba terrenal de una simple estructura física a un eje cósmico, vinculando el reino humano de adoración con lo celestial. La descripción de 70.000 ángeles orando allí diariamente implica un acto de adoración continuo, inmenso y eterno que refleja el tawaf terrenal, conectando así el ritual humano con una realidad divina y cósmica. Este concepto enfatiza la naturaleza universal y eterna de la adoración divina, sugiriendo que la adoración humana en la Kaaba es parte de una sinfonía más grande y celestial de alabanza a Dios. Octava revelación. El interior de la Kaaba, un espacio de simplicidad y reverencia. A pesar de su majestuosa presencia exterior y su inmensa sacralidad, el interior de la Kaaba es sorprendentemente simple y desprovisto de ornamentos, desmintiendo cualquier noción popular de tesoros ocultos o elaboradas decoraciones. Su sobriedad interior es un testimonio de la esencia monoteísta del Islam. El interior de la Kaaba está vacío, aparte de algunas lámparas. El suelo está hecho de mármol y piedra caliza, con las paredes revestidas de mármol blanco hasta la mitad del techo, y adornos más oscuros a lo largo del suelo. El suelo se eleva aproximadamente 2 metros por encima del área donde se realiza el tawaf, creando un espacio interior distinto del exterior. 3 pilares de madera, y no 2 como a veces se informa erróneamente, sostienen el techo. Un pequeño altar o mesa se encuentra entre los pilares, y lámparas o incensarios cuelgan del techo, contribuyendo a la atmósfera de sobriedad y reverencia. Las paredes interiores cuentan con 10 tabletas de mármol inscritas. 9 de estas son antiguas, con inscripciones en escrituras Tuluz y Kufik, mientras que una 10ª fue añadida posteriormente por el rey Fahd de Arabia Saudita. 2 de estas tabletas conmemoran específicamente los esfuerzos de reconstrucción y restauración de los sultanes circasianos. Barsbay, en el año 1423, y Qaitbay, en el año 1479. Estas inscripciones entrelazan la historia espiritual de la Kaaba con la historia política del mundo islámico, sirviendo como registros históricos de aquellos que mantuvieron y sirvieron a la casa de Dios. Los cuidadores ungen regularmente el revestimiento de mármol con aceite perfumado, una práctica que refleja el mismo cuidado y respeto que se le otorga a la piedra negra. El interior está prohibido para todos, excepto para algunos dignatarios, eruditos religiosos y trabajadores de mantenimiento. Esta simplicidad del interior, con solo elementos funcionales y tabletas conmemorativas, refuerza el principio islámico fundamental del Tauhid, la unicidad de Dios. Demuestra que Dios no está confinado a un espacio físico, ni requiere representaciones materiales o ídolos para ser adorado. Un momento, si te está gustando este recorrido por las curiosidades de la Kaaba, no olvides darle un like a este video. Queremos saber, ¿hay alguna curiosidad que ya conocías o que te ha sorprendido hasta ahora? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Nos encantaría leerte. Novena revelación. La piedra negra. Origen, fragmentación y robo. La piedra negra, incrustada en la esquina oriental de la Kaaba, es mucho más que un simple marcador para el inicio del tawaf. Es un objeto envuelto en misterio, leyenda y una historia de tumultuosos eventos que han puesto a prueba su permanencia.
Esta venerada reliquia se encuentra en la esquina oriental de la Kaaba y sirve como el punto de partida para la circunvalación ritual, el tawaf. La tradición islámica sostiene que la piedra negra es un aerolito, una piedra directamente del paraíso, que fue entregada al profeta Abraham por el arcángel Gabriel. Se cree que originalmente era tan blanca como la leche, pero que se volvió negra a causa de los pecados de los hombres, un poderoso símbolo de la imperfección humana. Sin embargo, desde una perspectiva científica, su color real es más bien marrón rojizo con grises dispersos. Aunque la teoría más aceptada es que se trata de un fragmento de meteorito, algunas investigaciones recientes sugieren un posible origen terrestre, como basalto o ágata. La historia de la piedra negra está marcada por eventos dramáticos que desafiaron su integridad. En el año 683 de nuestra era, la piedra negra se fragmentó en varios pedazos debido a un incendio, lo que requirió una reconstrucción meticulosa para restaurarla a su forma. Pero el evento más notable y traumático ocurrió en el año 930 de nuestra era, cuando la piedra negra fue robada por los Cármatas, una secta extremista. Permaneció en su poder durante más de 2 décadas antes de que finalmente fuera recuperada y restituida a su lugar sagrado en la Kaaba. 10ª revelación: la Kaaba preislámica y la purificación de los ídolos. Antes del advenimiento del Islam, la Kaaba, que hoy es el epicentro del monoteísmo y la adoración de un único Dios, desempeñaba un papel muy diferente. Servía como un santuario central para diversas tribus árabes, pero era un lugar de adoración politeísta, albergando una multitud de ídolos que representaban a diferentes deidades. En tiempos preislámicos, la Kaaba era un santuario venerado. Estaba bajo el control de la tribu Quraysh, quienes eran predominantemente adoradores de ídolos. Se estima que la Kaaba albergaba un número asombroso de ídolos, alrededor de 360. Una cifra que algunos interpretan como un ídolo para cada día del año. El ídolo principal era Jubal, que fue colocado en el techo de la Kaaba aproximadamente 400 años antes del nacimiento del profeta Mahoma por un hombre llamado Amr ibn Luhai. Se le atribuye a este individuo la introducción de la idolatría en el sitio, desviando el santuario de su propósito monoteísta original establecido por el profeta Abraham. A pesar de esta era politeísta, es interesante notar que la Kaaba contenía también pinturas de ángeles, del profeta Abraham sosteniendo flechas de adivinación, y de Isa, Jesús, y su madre Mariam, María. El profeta Mahoma, al conquistar la Meca, mostró una notable deferencia al preservar las imágenes de Jesús y María, mientras que el resto de los ídolos fueron removidos. También se registraron decoraciones indefinidas, dinero y un par de cuernos de carnero en el interior de la Kaaba, que se decía que pertenecían al carnero sacrificado por Abraham en lugar de su hijo Ismael, según la tradición islámica. La Kaaba preislámica funcionaba no solo como un centro de peregrinación religiosa para las tribus beduinas árabes, que dejaban de lado sus feudos tribales una vez al año lunar para visitarla, sino también como un próspero centro comercial. La Meca fue declarada un santuario, una zona libre de combate dentro de un radio de 30 kilómetros de la Kaaba, lo que permitía el comercio y la peregrinación sin interrupciones, fomentando la paz entre tribus en constante conflicto. 11ª revelación: el Hijr Ismail, Hatim, como parte de la Kaaba original. Un aspecto a menudo malinterpretado por los visitantes de la Kaaba es la verdadera naturaleza del Hijr Ismail, también conocido como Hatim. Esta pared semicircular que se encuentra adyacente a la Kaaba pero no conectada directamente a ella, es en realidad una parte integral de la estructura original de la Kaaba, un hecho que tiene profundas implicaciones para el ritual del tawaf. El Hatim es una pared baja y semicircular que se sitúa frente a la pared noroeste de la Kaaba, aunque no está físicamente unida a ella. Mide aproximadamente 1,31 m de altura y 1,5 m de ancho, y está construida de mármol blanco. La revelación clave es que el espacio entre el Hatim y la Kaaba era originalmente parte de la Kaaba misma. Esta es la razón por la cual los peregrinos no deben entrar en este espacio durante el tawaf, la circunvalación ritual. Esta particularidad se deriva de la reconstrucción de la Kaaba por parte de la tribu Quraysh antes de la era islámica. Debido a la escasez de fondos, los Quraysh no pudieron reconstruir la Kaaba en su totalidad original, dejando fuera la porción que ahora constituye el Hijr Ismail.
El profeta Mahoma confirmó este hecho, explicando a su esposa Aisha que si no fuera por la reciente conversión de los Quraysh al Islam y el temor de causar disensión, él habría reconstruido la Kaaba para incluir esta porción, devolviéndole su forma original abrahámica. Por lo tanto, orar dentro del Hijr Ismail es considerado tan válido como orar dentro de la Kaaba misma, ya que es una extensión de la casa sagrada. 12ª revelación. El pozo de Zamzam, un milagro de agua eterna y su conexión con la Kaaba. El pozo de Zamzam, una fuente de agua venerada ubicada a solo 20 metros al este de la Kaaba, es mucho más que un simple pozo. Es un milagro de agua eterna con una historia profunda que se entrelaza directamente con el origen de la Kaaba y la narrativa de la familia del profeta Abraham. Según la tradición islámica, el pozo de Zamzam se abrió milagrosamente hace miles de años para socorrer a Hajar, Agar, la segunda esposa del profeta Abraham, y a su hijo infante Ismael, quienes habían sido dejados solos en el desierto de lo que hoy es la Meca. La sed extrema los acosaba, y Hajar corrió desesperadamente 7 veces entre las colinas de Safa y Marwa en busca de agua para su hijo. En algunas versiones de la historia, el agua brotó cuando el infante Ismael raspó el suelo con sus pies, o cuando el arcángel Gabriel intervino, abriendo el pozo. En memoria de la búsqueda y el esfuerzo de Hajar, los peregrinos aún caminan 7 veces entre estas dos colinas durante el Hajj, un ritual conocido como Sa'i. El pozo, de aproximadamente 30 metros de profundidad y entre 1 y 2,66 metros de diámetro, se encuentra dentro de la Masjid al-Haram, la gran mezquita de la Meca. La tradición islámica afirma que el profeta Abraham reconstruyó un santuario llamado Baitullah, la casa de Dios, cerca del sitio del pozo. Este edificio, supuestamente construido por primera vez por Adán, es considerado el origen de la Kaaba. El pozo de Zamzam se secó o fue enterrado mientras la tribu Jurhum habitaba la zona, pero fue redescubierto y excavado en el siglo VI por Abd al-Muttalib, el abuelo del profeta Mahoma. Y así concluimos nuestro viaje a través de las 12 cosas que no sabías sobre la Kaaba. Si te ha gustado este contenido y has aprendido algo nuevo, no olvides darle un like y suscribirte para más curiosidades fascinantes. Nos encantaría saber cuál de estos datos te sorprendió más. Deja tu comentario abajo y comparte tus impresiones. Y si conoces a alguien que también ama aprender sobre el Islam, comparte este video con ellos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. La paz y las bendiciones estén contigo.